Bien. Pues bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Ernesto. Le cedo la palabra y estamos ansiosos de escuchar su ponencia. Muchísimas gracias, querido doctor, querido amigo. Como siempre te digo, el Cinvestav es un centro que yo he conocido por mucho tiempo, y cada vez que me buscas, cada vez que me buscan y me invitan, me impone muchísimo porque conozco sus trabajos, me impresionan, y que les interese la voz desde la ciencia social, desde la ciencia económica, involucrada a estas tecnologías de la información y telecomunicaciones. Bueno, me parece que buscamos con todo un maridaje muy creativo. Ahora tu idea me gustó mucho más porque ahora le metiste un tema adicional que es cultura, que es creatividad. Entonces déjenme invitarlos a un paseo por unas ideas, por una exploración con estos temas que hemos venido conversando tú y yo. Comparto aquí mi pantalla, si me permiten un momento. En primer lugar, pues ahí tienen mi correo electrónico. Me dará mucho gusto si me quieren escribir, si quieren que los agreguemos a las distribuciones de The Competitive Intelligence Unit. Las cuentas de Twitter van abajo, pero con confianza, por favor escríbanme, y encantado también de que me compartan materiales que desarrollen ahí. Primera pregunta que yo les diría, mi querido Ramón, y a todos los asistentes. La primera pregunta sería, ¿se han cuestionado alguna vez si como país que nos denominan rezagado, atrasado en vías de industrialización, etcétera, nacimos así o nos convertimos en ello? La respuesta es la segunda. Hace 2 siglos, mientras estaban teniendo lugar cambios tecnológicos muy importantes, avances como las máquinas a vapor, la electricidad, la telefonía, la telegrafía, eventualmente los motores a gasolina, etcétera, eso pasaba en una parte del mundo. ¿Y qué sucedía en México? Nos estábamos peleando entre nosotros, perdíamos la mitad de nuestro territorio soberano, y con ello no podíamos ni desarrollar esta investigación y desarrollo, ni siquiera adoptarla. Recuerda que el ferrocarril a México entró casi 6 décadas después que a Argentina, 7 décadas después que al Reino Unido y a Estados Unidos. Y con ello lo que los economistas llamamos o denominamos el PIB per cápita, o sea, el promedio de todo lo que producimos o generamos en valor dividido entre la población, pasó de ser a una diferencia grande de 2-1 respecto a Estados Unidos a ser 7-1. Me podrás decir, eso fue hace 2 siglos. ¿Cómo estamos hoy? No hemos logrado cerrar esa brecha de desarrollo que también le llamamos. Sigue siendo 7-1, y pueden pensar ustedes, oye, pero hoy tenemos banda ancha, tenemos conectividad satelital, tenemos instituciones educativas, centros de investigación, sí, pero en proporción, por ejemplo, en Estados Unidos tienen 7 veces más que nosotros. Nuestra tarea como mexicanos, pero nuestra tarea como economistas, es cerrar esa brecha de desarrollo, y podría decir por nuestros hijos, por las generaciones que vienen, pero también las generaciones actuales lo merecemos y lo buscamos. Ya no me voy 2 siglos atrás, me voy 3 décadas atrás. Vamos a revisar esta ilustración. Para empezar, yo les diría, y seguramente van a estar de acuerdo conmigo, que en pleno derecho hoy podemos denominarnos a nosotros mismos el Homo telecom. Nos hemos convertido en el ser humano de la conectividad remota. Les decía, 3 décadas atrás, 1991, en promedio un mexicano, una persona en el país, gastaba 111 pesos en servicios de conectividad, no en equipamiento, no en compra de equipamiento. 111 pesos que a la fecha, al cierre del año pasado, pasó a sumar 8,726 pesos. Si me dejan usar números redondos, 80 veces más que 3 décadas atrás. Insisto, solo por nuestra facturación de televisión de paga, de conectividad móvil, de conectividad fija.
Y no es que hoy nos hablemos 80 veces más, es que lo que cursamos por ahí son contenidos creativos, contenidos innovadores, son descargas. Yo les estoy solicitando, escríbanme y les compartimos algunos de nuestros libros, los materiales que generamos. Es en realidad contenido creativo que llega a nuestros dispositivos, que ya hoy lucen ser todos inteligentes, la casa inteligente, lentes, teléfonos inteligentes, las consolas de videojuegos. Por cierto, 73.2 millones de videojugadores en el país, no es poca cosa, y nosotros en el grupo usamos un hashtag en Twitter que es jugar no es cosa de niños. O sea, ustedes ven hoy a una persona de edad muy avanzada con su tableta en la mano, lee ahí el periódico, tiene ya sus propias redes sociales, no solo se asoma a ver las fotos de los nietos o bisnietos, pero también son gamers, las personas de edad avanzada. Entonces, 80 veces más en servicios y mucho más en la compra. Invertimos en la compra de laptops, computadoras de escritorio, tabletas, teléfonos inteligentes, etcétera. Una característica que me impresiona y me gusta mucho de esta tecnología contemporánea es su fuerte sesgo pro-democrático. Si se dan cuenta, aquí estamos dividiendo la columna de la izquierda en color mostaza, muestra la estructura social de 127.4 millones de habitantes, subdividida por niveles socioeconómicos. Los mercadólogos nos dicen AB sería la clase alta, C más y C a secas sería la clase media, C menos la clase media baja, D y E la clase baja. Si se dan cuenta, casi la mitad de la población, y esto coincide con lo que nos dice el INEGI, viviendo en alguna categoría de pobreza. Comparemos, por ejemplo, la línea verde, la columna verde limón de telefonía fija. Vean qué poco penetraron las líneas fijas a los hogares de nivel socioeconómico medio hacia abajo. Y en cambio, vean la siguiente, como prácticamente toda persona, prácticamente todo hogar, independientemente de su nivel socioeconómico, tiene una línea, tiene un teléfono inteligente y los usa. Un poco más adelante vamos a ver cuánto y en qué estamos usando. Esto aplica para telefonía móvil, para internet móvil también, mientras que otra vez el INEGI nos dice, oye, todavía 45% de los hogares, 48% de los hogares no tienen internet fijo, sí, pero todos tienen acceso a internet móvil. Tenemos que aprovechar estas capacidades y estas características democratizadoras de las tecnologías que todavía seguimos llamando de nueva generación, pero llevan ya años cohabitando con nosotros. Vamos a revisar un poco esto del valor económico de la cultura para México. Lo primero que me llama también la atención es cómo las empresas, los países, las regiones que operan sobre cultura, innovación y creatividad son las que más valen, las que más crecen. Han salido estadísticas de que el valor de Apple, el valor de Google, el de Microsoft son superiores al del Producto Interno Bruto de México. Son comparaciones metodológicamente inadecuadas porque el PIB de México, o sea, la suma de bienes y servicios que producimos en un año es un flujo, mientras que el valor de las acciones de estas empresas es un stock, un acervo, pero para fines de comparación nos ayudan. Y vean entonces, países como Finlandia, con una geografía agreste, pero que lleva décadas operando mucho sobre Nokia, Corea con la serie de empresas y desarrollos tecnológicos que tiene, California con Silicon Valley y Hollywood, tienen tanto la innovación tecnológica como los contenidos creativos y culturales.
Alemania, Reino Unido, así consecutivamente vemos que hoy el insumo de mayor valor ya no es el petróleo, ya no es ni la industrialización dura, no es la agricultura, no digo que ninguno de estos sectores deban ser abandonados, pero es la creatividad la que detona estos valores. ¿Cuánto valen en México la creatividad y la innovación? La primera vez que me tocó medirlo, en ese libro que referiste, querido doctor, ¿cuánto vale la cultura? Para 1998 era 6.7% del Producto Interno Bruto. O sea, 6.7 de todos los bienes y servicios que producimos cada año tenían que ver en el 98 con cultura, innovación y creatividad. De ellos, la economía sombra es ese punto porcentual que constituía, en esa época era mucha piratería, en esa época era mucha informalidad y no tanta digitalización. Pero veamos lo que ha pasado en el transcurrir de los años, como a la fecha, bueno, la más reciente estimación, y ya tenemos lista la del 2018, que es prácticamente igual, es 7.4% del Producto Interno Bruto, pero la gran diferencia es esa rebanada de lo que hemos denominado en mi metodología la economía sombra. Pero ya no es tanta piratería, ya no es la época en que no podíamos ni transitar una banqueta porque estaba llena de puestos de discos piratas, de DVDs quemados, etcétera, sino hoy esa economía sombra es la digitalización. Dense cuenta cómo en este mundo de la creatividad, hoy es cuando más películas vemos en la historia de la humanidad y vamos menos al cine. Es cuando más música escuchamos por streaming y ya no compramos discos ni acetatos, acaso como memorabilia, pero ahí está esa nueva capacidad que combinada la tecnología, la innovación, la creatividad con la cultura nos da estas grandes capacidades. ¿Es la cultura y la creatividad un sector de actividad económica? Ya vimos que por el valor sí. Sí, ¿qué tanto es ese 7.4%? Bueno, tenemos a la maquila, que es estrictamente hablando, no es un sector, es un grupo de actividades económicas geográficamente localizadas. Está el petróleo con toda su cadena de valor. Muchos podemos decir, pero recordemos que el petróleo nos ha dejado deuda, a veces nos pesa el sindicato, contamina, sí, pero genera empleo, producción, divisas, infraestructura. Bienvenido, porque de eso estamos necesitando mucho. El turismo con 8.7%, pero si tomamos las industrias creativas con 7.3, 7.4%, lo que tenemos ahí es un sector que por ejemplo, compartirle con turismo, el turismo cultural, se va al tercer lugar, el campo de la cultura y la creatividad, 9.1%. Y no es quitarle a nadie su propio derecho, sino identificar que el turismo toma de nuestra creatividad. La educación formal toma de nuestra creatividad, se basa en ella. Y así consecutivamente la industria textil, los diseños textiles, los diseños arquitectónicos, etcétera, para determinar si es un sector de actividad económica. ¿Qué más tiene este sector? Es un importante generador de divisas, es un exportador neto. A pesar de que somos un país que nos gusta mucho consumir lo creativo del resto del mundo, la cocina, los sonidos, las imágenes, al mundo le gusta todavía más lo nuestro. E históricamente les hemos vendido cine, música, literatura, diseños textiles, y ese diferencial entre la oferta o las exportaciones y las importaciones es un excedente de divisas generado por este sector de la creatividad. Y luego vamos a hablar de empleo. El INEGI estima que prácticamente 1.4 millones de empleos en el país se vinculan directa e indirectamente con la creatividad.
Ese 1.4 millones de empleos es el 3.6, 3.7% del empleo total. Uno esperaría que para producir 7.3 o 7.4 se empleara al 7.3 o al 7.4 de la población trabajadora y se diría se tiene una productividad equivalente a la promedio nacional. Pues resulta que para producir 7.3 del PIB, empleando el 3.6 del empleo, lo que ese coeficiente resulta es en la medición de la productividad, que resulta ser 2 veces superior a la promedio nacional. O sea, y mucho ya se ha hablado de los empleos del presente y del futuro, cuáles van a ser, pero aquí lo que este coeficiente nos muestra es que empleos basados en la creatividad son al menos 2 veces más productivos que empleos tradicionales. Entonces, no perdamos el ojo de esta relación, de esta simbiosis entre innovación, creatividad, cultura y ciencia y tecnología. Vamos a repasar un poco este Homo Telecom que comentaba, nos hemos convertido, este ser humano de la conectividad remota. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo nos conectamos? Aquí nada más ilustro con algunos números cuánto estamos gastando al año en consolas de videojuegos. Claro que el principal dispositivo para los videojuegos es el teléfono inteligente, pero los gamers que denominamos medium core o hardcore siguen comprando consolas portátiles y sobre todo consolas fijas. Gasto en servicios móviles de pospago y de prepago, televisión de paga, teléfonos inteligentes, casi 4,000 pesos. Y la cifra aquí, déjenme decirles algo de la pandemia. Antes de la pandemia, en promedio estábamos gastando 2,300 pesos en teléfonos inteligentes. Con este empujón digital que ha significado la pandemia, la cifra más reciente que estamos por presentar la próxima semana aproxima el gasto en teléfonos inteligentes casi a 5,000 pesos, 4,800 pesos. Servicios over the top de audio, de video, como decíamos, hoy tenemos un acervo en Spotify de 84 millones de canciones, más las de YouTube, hablamos de 120, 130 millones de canciones. Los acervos que tenemos en Netflix, en Prime, en Disney Plus, etcétera, son vastísimos como no los hubiéramos imaginado hasta hace pocos años. Les comentaba, existen, según el INEGI, 84 millones de internautas. O sea, ser un internauta no es conectarse a las redes fija o móvil ocasionalmente, sino que con regularidad lo hacemos porque la red de este Homo Telecom la ha convertido en nuestras nuevas escuelas, nuestras universidades, en nuestro nuevo supermercado, ya ni tan nuevo, nuestra oficina, nuestra biblioteca, nuestra ludoteca en general. Entonces, de la población reportada en ese momento de 114 millones, 84 millones son usuarios regulares de las redes. La penetración de teléfonos inteligentes al segundo trimestre del 2020, 109 millones de teléfonos inteligentes, pero otra vez, si les actualizo la cifra más reciente, a mediados de este año eran ya 119 millones de teléfonos inteligentes, que ahorita vamos a ver con qué intensidad los estamos usando y para qué. Pero ya podemos decir prácticamente hay más líneas móviles que gente en el país y hay prácticamente el mismo número de personas en nuestro territorio como lo hay de teléfonos inteligentes. Por eso ya no es extraño que a donde vayamos, restaurantes, supermercados, los niños de 6 años
traen un dispositivo en la mano, suyo o prestado, pero no traerán un plan postpago con datos, pero sí tienen acceso a Wi-Fi y lo usan intensivamente. Vean en qué estamos usando los dispositivos inteligentes. Empiezo con la lectura de la parte baja. La línea amarilla es cuántos minutos hablamos en promedio al mes. 449. Esto significa que en promedio hablamos 15 minutos al día. Gran variabilidad según generaciones, según ocupaciones. Yo veo que las generaciones más jóvenes, los millennials, los adolescentes sobre todo, prácticamente no hablan, todo lo escriben, ¿sí? Generaciones más adelantadas, generaciones mayores, somos más proclives a usar todavía la voz como la aplicación reina. En azul abajo tenemos los mensajes cortos. Estoy seguro que si les pregunto aquí en el grupo, ¿quién ha mandado en este mes un mensaje corto? La gran mayoría vamos a decir, no, yo no. Sin embargo, lo que sí les voy a decir es, todos hemos recibido, porque si se cobra un cheque que expedimos, nos llega el mensaje corto. Si llega la promoción de pide tales pizzas y te hacemos un descuento, y así de muchos usos, sobre todo comerciales y financieros. No los emitimos, pero los seguimos recibiendo. Pero lo que es dramática es la cuesta con pendiente vertical del consumo de datos móviles en México. Fíjense, 2 años y medio atrás, escasamente navegábamos móvil 1 giga. Y otra vez, podemos decir, mis hijos, nuestros hijos seguramente navegan 12 o 18 gigas por todas las descargas que se la viven haciendo. Mi madre no debe navegar más de 100 megas al mes, pero en promedio hemos pasado a una navegación de más de 4 gigas al mes. Nuestra proyección es que al inicio del 2023, o sea, estamos hablando de 5 trimestres a lo más, este nivel de navegación móvil estará en 7 gigas. O sea, 7 gigas de escuchar música, leer periódicos, informarnos, socializar, pedir el súper, pedir la pizza, pedir nuestro transporte y todo lo que vaya a venir en adelante. El comercio electrónico ha sido un fuerte impulsor de todo esto y aquí déjenme hacer una pequeña pausa y decirles, estamos conscientes que esta es la primera crisis de salud global en la historia de la humanidad que nos pesca en hiperconectividad. Y vean lo que nos ha permitido. Por ejemplo, les digo, cuando empezó la pandemia, la primera previsión de las autoridades económicas en México y en el mundo era que el PIB de México iba a caer 36% en el año 2020. Cayó 8.3%. O sea, cayó ese 8, pero nos ahorramos 27 de caída, ¿sí? Y eso gracias a ¿qué? A la capacidad de lo que estamos haciendo ahorita, intercambiar experiencias, conocimientos, ideas, discusiones de manera remota. Y lo mismo, los colegios pudieron haber cerrado físicamente por muchos meses, ya han retornado, pero las clases siguieron en una preocupante proporción de 30 millones de la población de la SEP, lo tuvieron que hacer por televisión. O sea, no tuvieron esta bidireccionalidad que estamos teniendo nosotros en este momento, pero otros colegios con condiciones más privilegiadas sí lo pudieron seguir haciendo de manera bidireccional y con mejor aprovechamiento. Y el comercio electrónico está por ahí. O sea, cada uno de estos 120 millones de teléfonos inteligentes es una ventana hacia el comercio. Aquí publicamos un white paper titulado Pocket Classroom. Cada uno de estos equipos tiene esa capacidad para constituirse en un salón de clases
digital, en línea, virtual, y lo mismo con el comercio. Ahora, debemos reconocer que México no ha sido históricamente un país intensivo en el comercio de manera remota. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un eslabón que nunca nos ha generado suficiente confianza, que es el correo, el servicio postal. No sé cuándo habrán enviado la última carta a ustedes, definitivamente nunca un cheque, objetos, pues mejor buscamos otros mecanismos, y esto nos frenó mucho a parecernos a países como Estados Unidos, en donde abundan en tarjetas de crédito, con el Reino Unido también, confían en el US Post, en el Royal Mail, el Deutsche Post en Alemania, y son países que vivieron mucho tiempo del comercio de catálogos. ¿Se acuerdan de esa práctica? Los que tenemos acumulados un buen número de años, la práctica que era ir a Estados Unidos y traer los catálogos y ver lo que quisiéramos comprar, etcétera. Luego el comercio por teléfono con entregas seguras. Y hoy que las empresas y plataformas de e-commerce, comercio electrónico, y m-commerce, comercio móvil, están resolviendo ese longevo pero tradicional eslabón logístico, es cuando las casas, las oficinas se nos están llenando de cajas de cartón a la entrada, porque recibimos este tipo de compras. Muchas compras pueden ser digitales, pero muchas otras son de entrega física, y es en donde ha venido todo este auge. Esta lámina se las comparto, insisto, quien me quiera escribir también les comparto esta presentación, además de darlos de alta en nuestras listas de distribución. Pero aquí vemos la distribución del comercio electrónico por tipo de producto en esta época. Este es el análisis que ha presentado la Asociación de Internet MX, que es la asociación que congrega no solo empresas de telecomunicaciones, sino empresas de comercio electrónico, de comercio móvil, y estos estudios nos los han venido encomendando a The Competitive Intelligence Unit. Pero vean cómo se ha disparado el transporte privado. ¿Cuánta gente ha decidido dejar de tener un auto propio y vivir en plataformas de transporte? Pago de servicios, por supuesto. La comida fue un segmento que al inicio de la pandemia pescó a este segmento en no tan buena condición, porque eran relativamente pocos los establecimientos que ya tenían plataformas, que ya tenían la logística organizada, pero muy rápido lo lograron. Supermercados, en contraste, estaban muy bien organizados. Mucha gente, ustedes me dirían, sí, yo ya lo hacía por teléfono, por internet, por el celular, ya venían muy bien alineados, y así consecutivamente los demás servicios. Pero insisto, esta pandemia ha jugado un papel de una suerte de vacuna en este periodo de empujón digital. Aquí está el crecimiento del valor del sector de videojuegos. Esto es en ventas. Habría que agregar a esto la formación de capital humano, la producción, etcétera, la inversión en investigación y desarrollo, pero por lo que toca a ventas, vean la pendiente positiva y el crecimiento de aproximadamente 4 a 5% del valor de lo producido. Ojo, en un año en el que el Producto Interno Bruto cayó más del 8%, el valor de lo producido y vendido en hardware y en software creció 4.5%. Futuro digital, yo diría no. Yo diría el futuro ya empezó hace varios años. Hoy lo que estamos viendo es una evolución. Cada vez que yo veo a ustedes los mapas tecnológicos, y lo recuerdo desde que estábamos en 2G, hice
trabajaba por la gestación de 3G, tercera generación celular, y luego cuando llega con sus capacidades 4G, y ahora que una parte del mundo ya encendió sus redes de quinta generación, que por cierto, México tiene abundancia de cuarta generación de 4G, pero todavía seguimos teniendo mucho 3G, y si hiciéramos una aritmética que no es estrictamente válida, pero sacando un promedio simple de las generaciones 2G que está apagándose en todo el país, 3G y 4G, llegaríamos a que México es todavía un país 3.6G, 3.64 para ser más precisos. O sea, hay mucho por invertir en la infraestructura de cuarta generación y definitivamente debemos apresurar el paso porque es inconcebible que cuando buena parte del mundo hace casi 2 años ya encendió sus redes de quinta generación, nosotros apenas estamos discutiendo cómo alinear el espectro radioeléctrico. Pero otra vez hablando de pendientes, ven cómo el cambio tecnológico en la parte izquierda parecía venir de manera lenta, era una pendiente más bien plana, y cómo hoy o en meses y años recientes el avance tecnológico se viene acelerando. La adopción, la digitalización, la tecnificación. Aquí les doy una cifra a título de personas. Antes de la pandemia, 66%, o sea, 2 de cada 3 teléfonos inteligentes eran de lo que en la industria llamamos gama baja. O sea, procesador lento, incapacidad de expandir la memoria, baja resolución de la pantalla, limitados megapíxeles, batería muy limitada, y a la fecha actual, 73% de los equipos, o sea, casi 3 de cada 5 smartphones, 3 de cada 4, perdón, son de gama media y alta. O sea, y la gama media ya compite muy frontalmente con los de gama baja. Son de muy, muy alta capacidad. Y eso lo vemos ¿para qué? Pues para todo este tipo de aplicaciones colaboracionistas, Internet de las cosas, los wearables que cada vez usamos más, relojes inteligentes, etcétera. Se viene acelerando. Esa es una diferencia entre 2 siglos atrás y la actualidad. Yo hace un rato les mencioné algunos cambios del siglo XIX. No es que solo hubiera habido eso. Claramente cada día había investigación y desarrollo. Pero hoy cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué equipo compraré? La respuesta es, espérate porque el lunes sale el nuevo equipo que lanza tal marca y con tales capacidades. Y yo siempre digo, mi mejor recomendación es compra hoy el que esté disponible hoy, porque después de este lunes va a venir el siguiente lunes y sería una sucesión de esperas a las nuevas tecnologías. ¿En qué más nos hemos convertido? En ser usuarios multipantalla. ¿Están conscientes ustedes que cuando practican lo que solíamos llamar ver televisión, estamos viendo en promedio 2.6 pantallas? ¿Cómo es esto? Tenemos el televisor encendido para ver un programa de un restaurante o una receta de un chef. Tenemos el celular en la mano y le estamos escribiendo a nuestro amigo, amiga, oye, a ver si el sábado o domingo preparamos esto, ¿no? Se ve bueno, o vámonos a ese restaurante, o ya viste tal cosa. Y muchos de nosotros, ahí van 2 pantallas, muchos de nosotros tenemos al lado nuestra tablet o nuestra laptop. Me comentaba el otro día, a propósito de esta lámina, un colega de aquí del grupo, Rolando Lamilla, me decía, ¿sabes a mí qué me está pasando? Pongo el fútbol en la pantalla del televisor, tengo el celular en la mano, pero realmente veo el partido en la tablet. O sea, el televisor, la pantalla me está sirviendo más como un sistema de audio, pero lo estoy viendo más bien en la tableta. Hábitos son muchos, pero nos hemos convertido en este ser, en este Homo Telecom
multipantalla. Si me preguntan, yo ahorita tengo en mi escritorio 6 pantallas y una de televisión al fondo que casi no enciendo. Y activas tengo 3 y cuando entra algún mensaje en el celular se activa la 4ª. Entonces, sí, mucho ser multipantalla. ¿Hacia dónde vamos con esta transformación digital? ¿Se acuerdan de estas primeras láminas que estábamos viendo en donde decíamos qué importante es esta característica de las tecnologías contemporáneas, de penetrar a varios niveles socioeconómicos, o más que a varios, a todos? Eso es muy, muy importante. Entonces, de eso se trata en parte esta transformación digital. No se trata de que estén tecnificados las personas y las empresas con mayor músculo financiero o de capacidades, sino que esté esta conectividad de banda ancha fija, móvil, habilidades digitales, contenidos, acceso a contenidos en todas las unidades económicas, en todas las empresas, en todos los hogares y para todas las personas. No me gusta hablar bien de esta pandemia de COVID-19, pero un punto a favor de esta pandemia es que nos ha inducido a este empujón digital, a digitalizarnos, a equiparnos, como les decía, con los smartphones, equiparnos mejor. Cuando empezó la pandemia, quien no tenía conectividad en casa fue seguramente y la contrató. Quien tenía contratados 10 megas, porque lo que hacía era ver una película en la noche, subieron a 30 o a 50, porque no era lo mismo descargar una película en la noche y a las 11 de la mañana estar 4 o 5 personas, que es el promedio de habitantes por hogar, los papás trabajando, los 3 chicos estudiando, la presión al ancho de banda se multiplicó y quien tenía 50 se fue a 100 y a 200. O sea, sí ha sido una suerte de empujón digital este periodo pandémico, que no somos aquí en el grupo de la idea de que tenga freno ni reversa, sino cada vez vamos a ir por más, cada vez nos vamos a ir conectando con mayores capacidades. Entonces, si hubiera que decir punto a favor de la pandemia, nos ayudó a una suerte de actualización en el país. El sector de telecomunicaciones, el sector de las TIC, tiene una característica que es que cuando la economía crece, el sector crece entre 3 y 6 veces lo que lo hace la economía en su conjunto. Es decir, es un sector procíclico por mucho. Tiene otra característica. Cuando el sector cae, la economía cae, el sector se vuelve contracíclico. A pesar de que la economía caiga, la conectividad, los dispositivos en su venta sigue aumentando, excepto por el segundo trimestre del 2020, que fue tan fuerte la caída de la economía, fue tan fuerte el encierro, ¿se acuerdan? A partir de marzo del año pasado, que arrastró consigo al sector. ¿Pero por qué? Porque lo que hicimos en ese momento no fue desconectarnos, sino que buena parte de nuestro tráfico lo migramos de redes móviles a redes fijas. O sea, nuestro uso celular nos lo trajimos a ambientes Wi-Fi. Y les debo decir, más de 6 de cada 10 pesos generados en el sector de telecomunicaciones son generados por la voz, datos, video, streaming en redes móviles. Entonces, al haber constreñido eso, tuvo un impacto en la generación de valor y de ingresos del sector de telecomunicaciones. Pero quitando eso, ha vuelto a crecer muy por arriba de la actividad económica y ya al cierre de este año habrá recuperado sus mermas, sus pérdidas de trimestres pasados y
y mucho aprendizaje. Por eso decimos que no vemos freno ni reversa en esta evolución. Hoy, ¿para qué estamos usando, por ejemplo, los teléfonos inteligentes? Educación, dicen los padres, educación para mis hijos. Reuniones con familiares y amigos, trabajar, entretenimiento, las compras, como lo hemos documentado aquí, conseguir compras perecederas, o sea, comestibles, navegar aunque sea para despejarnos la mente, ya que no podemos estar saliendo todavía fácilmente de viaje, atención médica, ya nos ha tocado tener consultas médicas de manera remota, de manera digital. ¿Cuánta gente, al verse impedida a ir a un gimnasio, se subió a plataformas de mantenimiento de la condición física, etcétera? Hemos aprendido a darle más usos y más intensivos a nuestra capacidad de conectividad. No quiero caer en clichés, pero hoy sabemos que la conectividad ya es más una necesidad que un gusto. No deja de ser un gusto. No deja, yo siempre digo, tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a navegar, a escuchar música, pero también es un método de trabajo y de estudio el que tenemos en la conectividad. Necesitamos más y mejores formas de conectividad. Necesitamos tener la cadena de conectividad completa. No basta con tener el dispositivo inteligente, no basta con tener una línea, no basta con tener acceso a contenidos, no basta con tener habilidades digitales. Una cadena se forma por una sucesión de eslabones. Y si en cualquier cadena falta un eslabón, se cae la cadena completa. Es muy importante revisar que todos tengamos esos eslabones de manera completa, porque si cualquiera de estos fallara, se nos cae la cadena completa, y aquí eso es muy importante, igual que mencioné, chicos que no han podido estudiar de manera bidireccional, bueno, deben haber padecido una merma en su calidad educativa. Y así consecutivamente, necesitamos cubrir todas las capas de infraestructura, de aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Cada vez somos más intensivos, aunque nos resulte invisible a los usuarios finales, de data centers, de servicios terciarizados, de soluciones integrales, de vida en la nube. Eso nos hace entender por qué hace 7 años en la reforma de telecomunicaciones se consignó en nuestra Carta Magna el derecho básico a la conectividad. En su momento, alguna gente decía, suena desubicado, ¿cómo que derecho básico a la conectividad? Sí, claro, porque hoy vemos que la conectividad es un derecho de derechos. Es la vía para ejercer el derecho a la educación, al empleo, a la vida saludable, etc. Yo empecé diciéndoles que una preocupación en la ciencia económica es el desarrollo. Estamos consignados, estamos marcados para no cerrar esta brecha de desarrollo. Insisto, hoy estamos teniendo avances tecnológicos, tenemos grandes centros de investigación, tenemos grandes espacios de la innovación como Sinvestar, tenemos Homo Telecom por más de 120 millones de personas en el país, tenemos estas capacidades y esa debe ser hoy nuestra forma de articularnos, de trabajar, de estudiar, de producir y finalmente emprender ese desarrollo. México ha sido caracterizado por nuestra creatividad, por nuestra innovación. Sería muy fácil entre nosotros mexicanos decir, sí, es que somos muy creativos. No, eso lo dice el mundo. Al mundo históricamente le han gustado nuestros sonidos,
nuestros textos, nuestros sabores, nuestras imágenes, nuestra creatividad en el conjunto. Insisto, ya no es el petróleo crudo, pero sigamos aprovechándolo. Ya no es solo el sector agrícola, pero invirtamos más en ello. Es un sector muy importante. Ya no es solo la manufactura, pero no la abandonemos porque necesitamos también bienes físicos. Pero la lección del mundo, insisto, es que hoy día quien más crece, quien más vale son empresas, personas, países y regiones que basan su operación principalmente en la creatividad y en la innovación y en la cultura y en la ciencia. Si me permites, querido doctor Ramón Parra, paro aquí y abrimos la conversación a todos. Insisto, me dará mucho gusto recibir comunicaciones de parte de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Yo pienso que esta plática, además de muy interesante, tiene la característica de ser eye-opener, ¿no? Para muchos de los que estamos aquí, nos permite ver con otros ojos esta realidad, digamos, la pandemia la vemos y sí la percibimos cómo ha influido en el cambio de los hábitos de consumo, de la electrónica, de las telecomunicaciones, pero ya dándole cifras y dándole el soporte con toda la información que tiene en tu instituto, pues realmente es muy revelador. Entonces yo quiero agradecerte a nombre del Cinvestav esta plática excelente que hemos recibido y tu generosidad en que podamos compartir material que después estaremos ahí poniendo en nuestra página, material que has generado y que amablemente nos has permitido, como hablamos, que lo compartamos con nuestra comunidad. Y también, pues, el tener acceso a ti con estas preguntas y el intercambio de contenido, te lo agradecemos mucho. Te haremos llegar en su momento la constancia de participación. Pero ahorita quisiera, pues, aprovecharte y que nuestro auditorio, colegas que nos están escuchando también, pues, si tienen dudas, ahorita tenemos un experto que puede compartirnos su punto de vista sobre ese tema. Y mientras vemos algunas preguntas por ahí, Alain, que nos hagas favor de leer, yo quisiera empezar con algunas. No sé si te parece bien, Ernesto. Por favor, sí, adelante, Ramón. Encantado. Y ahorita en tu plática nos mostraste que este concepto de la creatividad que tiene un valor pues relativamente bajo, al menos en términos de lo que monetizamos, un poco choca con quizá el mito de que los mexicanos somos creativos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los mexicanos no somos tan creativos como pensamos, o no somos creativos en los temas de interés actual, o no somos capaces de monetizar esta creatividad por falta de acompañamiento a los generadores de esta creatividad, o por que no estamos tecnificados. ¿Qué opinas de que tengamos un valor tan bajo, pues, en creatividad, entonces? Uy, vaya pregunta. Creo que hacia allá va dirigido el esfuerzo de todo esto. Lo primero que voy a decir, y va a sonar a broma, es que creo que necesitamos oftalmólogos, porque padecemos de una miopía de nuestra creatividad. No nos sabemos, no nos reconocemos como creativos. Te voy a poner un ejemplo que sucedió en la crisis pasada de hace 12 años. Me toca estar por diferentes razones y largos periodos en el Reino Unido, y la crisis estaba allá y empezaba aquí también. Y de repente me llama la titular de Conaculta en ese momento y me dice: querido Ernesto, ayúdame, mándame unas tarjetas de apoyo. Yo operaba como su asesor, porque ya es oficial, tenemos crisis aquí y me están recortando mucho el presupuesto. En ese momento les digo de verdad, yo tenía el periódico The Times sobre el escritorio de la habitación de mi hotel, y la primera nota decía: el Exchequer of the Treasury, o sea, el secretario de Hacienda de allá, decía:
Es oficial, estamos en recesión, segundo trimestre consecutivo que cae el indicador de producción. Siguiente párrafo, debemos invertir en cultura y creatividad. O sea, para él, mismo fenómeno económico, dos formas diferentes de abordarlo. Para ellos, la forma de abordarlo es, a ver, si al mundo le gusta venir a caminar nuestra arquitectura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, invirtamos en eso porque nos va a generar empleo y valor económico. Y aquí un poco el tema es la creatividad, la innovación, la cultura no son tan importantes. Claro, si los dejas hoy, vas a comer lo mismo que si los apoyas, pero en el proceso de desarrollo de largo plazo son fundamentales. Yo diría, debemos aprender a ver a la creatividad como un insumo económico que detona toda esta cadena productiva de inversión, exportación, generación de empleo, desarrollo de infraestructura, generación de divisas, etcétera. La creatividad es un insumo de muy alto valor, como tú lo has indicado, y aquí yo sí me recargaría en buscar sistematizarlo, encauzarlo, una política, pero no voy a decir una política creativa, sino voy a decir una política económica basada en la creatividad. ¿Y por qué no estimular a los emprendimientos creativos y tener una política fiscal para la creatividad y una política educativa y así consecutivamente? La creatividad es un elemento tal vez el más transversal que tenemos en la sociedad. Cada día tú te despiertas creativo, innovas cuando llegas a trabajar con tu equipo, me consta. Emprendes y organizas estos eventos que nos dejan rebotar ideas y contrastarnos de manera creativa. Entonces yo insisto, sí somos creativos, sí nos viene bien un ejercicio de instrumentación, porque también ahí hay un punto. La creatividad no puede venir por órdenes de los rangos altos. No es que nadie venga y nos diga, hoy sé más creativo. Es cómo multiplico los elementos que tengo para mejorar nuestras condiciones, nuestra evolución. Entonces, no puedes normar tanto a la creatividad, no es algo, por eso yo a veces me distancio de la denominación de industrias culturales. Para mí lo cultural es algo innovador, disruptivo, novedoso. Y lo industrial llega a una fase en la que es mecánico, automatizable, y ahí hay un contraste. Yo creo que la cultura llega en un momento a ser industrial. Cuando metes a una impresión, sea física o digital, un libro, o quemar discos, o cierta reproducción en serie, puede llegar a tener una fase industrial. Pero en el origen, la creatividad es disruptiva, es innovadora. Entonces, sí creo que nos viene bien por ahí. Terminaría diciendo, querido Ramón, que es como si la creatividad fuera petróleo, tendríamos no sé cuántos cantareles, pero con una diferencia. El consumir un barril de petróleo es una decisión intertemporal. Lo extraigo hoy y lo vendo, pero ya no lo tengo, o espero al día de mañana que creo que va a tener mayor valor de mercado. Y la creatividad la uso hoy y mañana genero nueva. Es renovable y es multiplicable. Entonces, claramente deberíamos apostarnos ya, con sentido de urgencia, por estos cantareles creativos. Escuchándote, recuerdo al evento que tuvimos aquí en 1984 con un cambio de política pública donde se le permitió a las empresas tener capital, con capital extranjero, asentarse aquí en Jalisco y no tener que pagar impuestos por los insumos para poder comercializar productos. Y eso permitió que IBM y Hewlett Packard, por ejemplo, pues empezaran a vender computadoras creadas aquí en México, o al menos ensambladas en México, y eso atrajo mucha industria alrededor y crecimos de manera significativa. Entonces, me quedo con que necesitamos algo, guardando las diferencias,
algo semejante en términos de políticas públicas que incentiven la creatividad, que permitan que tenga condiciones adecuadas para que pueda crecer y entonces que podamos después de unos años tener un modelo económico que se base en ello. Y yo entonces suscribo tu propuesta y diría una política integral basada en la creatividad, porque entonces tú ya hablaste de política fiscal, de inversiones de estas empresas, de posicionar, y todo el tiempo estamos con que ya nos acercamos al modelo de Silicon Valley, etcétera. Entonces, pero mira, ya que menciono Silicon Valley, yo estoy consciente que nos falta mucho para hacer Silicon Valley, pero cuando tú vas a esa región de California, es un centro financiero monumental. Es un espacio multiacadémico de décadas, de laboratorios, de empresas establecidas. Bueno, tienen hasta gastronomía y viñedos. O sea, es un ecosistema muy virtuoso en donde tienen todos los elementos. Por eso yo te insistiría en agregar el vocablo integral, una política integral basada en la conectividad, y ya de ahí lo bajamos a la educación, a la investigación, a la manufactura, a la construcción, al turismo, a lo fiscal. Un cambio de visión como estamos trabajando ahorita completamente. Así es. Y hay países que ya lo están haciendo, ¿eh? El Reino Unido va muy avanzado con ello, tienen sus clústeres creativos. Colombia, en años recientes, con su actual presidente Iván Duque, lo denominó economía naranja. Y durante esta pandemia han hecho una serie de emprendimientos muy interesantes y han logrado amortiguar mucho la crisis que todos hemos padecido. Francia e Italia no tienen duda de lo que valen creativamente. Entonces, creo que sí, menos a mis alumnos, querido Ramón, pero a todo mundo le digo, se vale copiar. Cuando son buenas prácticas, se vale copiar. Completamente de acuerdo. Tengo otra pregunta asociada, no sé, Alain, si en algún momento por aquí por el chat me comunicas alguna pregunta que esté abierta, pero si no, mientras aprovecho. Nos mostraste una gráfica muy realista y muy drástica también, que no quisiéramos ver, pero que es nuestra realidad, donde se observa que el Producto Interno Bruto de México está pues muy por debajo de lo que están otras potencias, y eso, pues si somos la 13ª economía, pues significa que somos entonces un país pues meramente con capacidad de consumo, ¿verdad? Pero no estamos generando nada. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos ahorita que tú pudieras observar en las cuales pudiéramos aplicar esa creatividad? Porque se dice que el área, por ejemplo, de software no la hemos podido capitalizar completamente, o sea, no tenemos industrias que estén creando mucho contenido, sí tenemos algo de multimedia, pero aplicaciones que estén bajo el signo de creado en México, pues no tenemos. Empresas de hardware que hagan algunos de esos equipos que mencionaste que estamos consumiendo de manera masiva, tampoco tenemos. El tema de los circuitos integrados, que ahorita se volvió todo un problema mundial, tampoco estamos fuertes ahí. Entonces, de las investigaciones que ustedes hacen, no sé si nos pudieras compartir algunos de los rumbos que deberíamos de considerar el tomar para poder reducir esta brecha, si es que podemos todavía, ¿no? Yo soy un ferviente sustentador de que sí podemos y debemos, e incluso con un sentido de urgencia, pero yo veo en grandes disciplinas, por ejemplo, que seguimos teniendo fuga de recursos. Ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan en desarrollar videojuegos o en la industria de los videojuegos, pero que viven en Vancouver o en Los Ángeles o en San Francisco, que cuesta mucho trabajo retenerlos aquí. Me encuentro con muchas historias, me acabo de encontrar con una más, de toda esta oferta académica especializada, ya no digas para ser desarrollador de videojuegos,
efectos especiales en audio de videojuegos. O sea, y que son chicos que, qué bueno, todos queremos pisar territorios internacionales, seas futbolista o seas académico, y en cualquier disciplina profesional, pero no como una fuga. Ve tu caso, ve mi caso. O sea, qué mejor que venir a emprender en todo lo que queremos hacer aquí. Y frecuentemente se nos van. Y estaba ayer en una reunión con cinematógrafos, con cineastas mexicanos, y decían, oye, y eran los grandes nombres de cineastas, decían, ¿por qué 5 de los últimos 7 Óscares han sido para nosotros los mexicanos, pero produciendo allá afuera? Y no es un chauvinismo malentendido ni nada, es otra vez volver a esta cadena productiva. Tenemos la formación, tenemos el emprendedurismo, y llega un momento en que se nos va. Qué bueno que de repente vayan y hagan estas superproducciones, pero ¿y qué pasa cuando regresan y filman una película como Roma? Se va también por el Oscar, pero fue producción no totalmente local. Entonces, yo creo que parte de la tarea, y yo lo veo mucho aquí en este ejercicio académico y de industria, es repasar que tengamos todos esos eslabones de la cadena. Que si nos falta uno, se nos cae la cadena completa. Entonces, sí podemos cerrar esa brecha. Sí, además hay otra cosa que no mencioné. Cuando hablamos del petróleo, y no lo quiero satanizar, pero generamos $1 en el sector del petróleo, ese dólar ya generó empleo, infraestructura, producción, pero ese dólar es valor económico. Y cuando lo generas bajo tus grupos, en la academia, en el campo de la creatividad, ese dólar es simultáneamente valor económico y bienestar. Tiene una eficiencia intrínseca, porque el otro dólar lo tienes que convertir a educación, a cultura, a salud, y aquí este dólar ya es simultáneamente bienestar y valor económico. Y de esos dólares necesitamos mucho, y ese es el cierre de la brecha de desarrollo. Entonces, sí veo un potencial. Si yo lo he calculado en la vecindad del 7%, no me atrevo a decir que esto se fuera al 21%, pero que entráramos a los 2 dígitos y son muchos empleos, mucho valor económico y bienestar para todos. Y de las industrias que tú ves, obviamente en todas hay oportunidades, pero algunas más que otras, se habla de la biotecnología, no sé, alimentos, electrónica, en el caso de Jalisco quizá. No sé si aquí en Jalisco tú tienes identificado algunas de las tecnologías a las que el Estado debería de sí o sí, digamos, invertirle o crear. Y yo te diría, ahora voy a algunas categorías puntuales, pero yo diría el Estado y todos, porque el sector privado es más aventurero, más emprendedor, pero creo que lo podría hacer todavía mucho más. Y ahora ya me voy al plano personal. Me ha tocado, y por eso sacaba la colación, que este par de chicos que recientemente he tenido cerca, que han estudiado especialidades para desarrollos de videojuegos, tanto de música como de efectos musicales. En un inicio, sus padres no comulgaban con que lo hicieran. Caso concreto, uno de ellos, la hermana, 3 años mayor, estudió Derecho, y mientras él decía, quiero entrar a estudiar para desarrollar videojuegos, el papá le decía, ¿por qué no eres serio y le haces como tu hermana, que va a ser abogada? La hermana terminó sus estudios hace 3 años y no ha conseguido empleo. Él no ha terminado la carrera y está en riesgo de que la empresa, muy grande empresa con la que trabaja, le está ofreciendo una posición que lo pondría en riesgo de seguir estudiando. O sea, ¿cómo se ha dado la vuelta a esto? Y entonces, cuando el legislador no aprueba un presupuesto, o cuando el secretario de Hacienda no vislumbra esta política fiscal para la creatividad que estamos comentando tú y yo,
o cuando el papá le dice no estudies eso, estamos teniendo el mismo grado de corresponsabilidad ante este sector. Yo por eso lo he puesto varias veces en términos de necesitamos dar un manotazo en la mesa. Este es un juego de todos, es sector público, sector financiero, sector privado, capital nacional y extranjero, familias y todos, por eso decía, quitarnos esa miopía y reconocer, y bueno, entonces yo ya me iría, yo estoy muy impresionado por el valor económico generado y el potencial en videojuegos. Yo me iría, porque muchas de las cifras que, como bien dijiste, mostré hace unos momentos, son de consumidores. YouTube nos dice, México eres uno de los 2 países que más descargas videos en el mundo. Sí, pero me gustaría ser también, que bueno que nos gusten, pero también un país que generara y los subiera y los monetizara. Yo creo que la industria audiovisual en sus nuevas modalidades, porque insisto, hoy vemos más cine que nunca y no vamos a las salas de cine, pero tenemos un streaming y además la evolución es impresionante. O sea, hace 8 años hubiéramos hablado de una sola empresa, Netflix. Acabamos de publicar un reporte en donde contabilizamos 32 o 33 plataformas comerciales muy serias y creciendo. Yo creo que en el audiovisual hay también muy buenas oportunidades. Oye, Ernesto, ¿y han medido cómo está impactando esta sobreexposición a información o a contenido en la disminución del potencial creativo de las personas? Porque hasta cuando está uno expuesto a información, una cierta dosis es adecuada para estimular el crecimiento, pero con un país con problemas culturales de que le guste el consumo de cierto tipo de contenido de multimedia al menos, ¿no estará afectando, o han medido ustedes si está afectando esta sobreexposición de medios para la creatividad, o como se dice por ahí, que podía estar atontando a la gente? Mira, qué bueno que lo mencionas. Le hemos dado seguimiento, propiamente medirlo nosotros, no. Sí tenemos el número de horas de pantalla que tenemos y sí ha crecido mucho. Este ser multipantalla, bueno, nos absorbe a todos, pero y me voy a referir a la Organización Mundial de la Salud. Cuando empieza la pandemia, salieron muchas voces, incluso aquí en México, desde los niveles más altos del gobierno, diciendo, usando el término que usaste, oye, es que atontan los videojuegos y tanta exposición a pantallas. Y la Organización Mundial de la Salud publicó un reporte muy serio, me tocó revisar su metodología, me dejó muy tranquilo, en donde dice, a ver, número 1, videojuegos, muchas gracias, ha sido un paliativo. Número 2, los videojuegos se han tornado en videojuegos de salud, de enseñar mejores hábitos, pero bueno, y ahorita voy a lo han sido también instrumentos educativos, han sido instrumentos que en el aislamiento nos han permitido, aunque sea mentalmente, irnos a otras geografías, a otros espacios, y terminan con la advertencia implícita que tenemos tú y yo, pero modéralo. O sea, no puedes jugar 20 horas, ¿sí? ¿Qué pasó con el sistema educativo? Aprendimos, yo realmente no lo tenía claro. Soy presidente de un colegio aquí en la Ciudad de México, el Colegio Británico El Edron, y los chicos de secundaria y preparatoria no tenían problema para tener sus 6, 7 horas de clase en pantalla. Los chicos de primaria, 4 horas. Pero a un niño de 4, 5 y 6 años no lo quieres tener 6 horas frente a una pantalla, mientras que sí lo querrías tener en el patio de la escuela. Entonces, hasta ahí hemos aprendido a esa modulación. Y lo que dijimos es, a ver, los niños menores que entren 1 hora o 2 a lo más acompañados de un adulto, y no todos los días, porque su span de atención es diferente y los efectos que puede tener son diferentes. Y luego ya, si quieres, lo podemos llevar al plano más de socialización.
veo que estamos en una fase del ser humano de aprender a relacionarnos con esas pantallas, sobre todo con el teléfono inteligente. Qué grande es la tentación cuando estás en un restaurante o en el comedor con la familia de voltear a ver tu celular, y qué triste es la imagen cuando los 4 o los 5 están cada uno en su pantalla. Entonces, desde el código social hasta el código productivo y el código de salud, estamos en esa fase de aprendizaje y de modulación. Totalmente de acuerdo contigo. Pues me voy a permitir hacer una última pregunta, porque esta tiene interés personal como investigadora de telecomunicaciones, y dado que lo que nos has presentado tiene mucha relación con el enorme impacto económico que tiene esta industria. Ernesto, dado que invertimos y consumimos tanto en telecomunicaciones, dado que tenemos una empresa fuerte, América Móvil, que controla en buena medida estos servicios en América Latina, ¿por qué no somos o no hemos sido capaces de crear nuestra propia infraestructura con desarrollo tecnológico propio? Porque lo que América Móvil trae, pues, son desarrollos de estándares, pues, producidos en Estados Unidos principalmente, ¿no? Pero no tenemos aquí una industria fuerte, por ejemplo, que ponga el sistema celular, o que integre o que desarrolle otros backbones, digamos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué, si somos una economía tan fuerte, tenemos empresas fuertes de comunicaciones, consumimos tanto de esta tecnología, donde se ha roto, digamos, el que no podamos tener una industria fuerte local? Suscribo totalmente, y hasta me hace lo que dices, y hasta me haces pensar en términos históricos, porque cuando yo empecé la presentación dije, tardamos casi 6 décadas más que Argentina en traer los ferrocarriles, y Argentina no los desarrolló, eran vías ferroviarias y equipo rodante británicos sobre todo. Y aquí nunca pudimos emprenderlo. Eso era el siglo XIX, y tu pregunta o tu comentario es, y seguimos igual. Como economista adopto mucho este enfoque de demanda, o sea, consumo y oferta, innovación, investigación, desarrollo y producción. Y de repente vemos que ni siquiera la demanda la tenemos plenamente satisfecha. Yo decía 45, pero bueno, lo dice el INEGI, 45% de los hogares no tienen banda ancha fija. Apenas rebasamos el 100% de teledensidad móvil. O sea, hasta por el lado del consumo vamos lentos. Y luego sí llama la atención, porque si de repente ese emporio, que es América Móvil, ha llegado a ser propiedad de la persona por momentos más rica del mundo, de las 3 más ricas del mundo, y las otras 2 son por creatividad, por innovación, porque aquí solo exprimimos el consumo masivo. Entonces, sí me quedo mucho con esa. Bueno, primeramente yo diría, y este sí es un tema muy propio de telecomunicaciones, es la falta de competencia. Okay. Voy a hacer un juego de palabras, pero en México hemos sido muy incompetentes para la competencia. O sea, llevamos más de 3 décadas y 2/3 partes del sector de telecomunicaciones sigue siendo propiedad de una sola empresa. No tengo nada en contra de ninguna empresa, pero yo sí prefiero tener esa capacidad, libertad y alternativa de elección entre varias, de acuerdo a mis preferencias y necesidades, que tener ese aprisionamiento de consumidor. Y entonces, cuando un consumidor está aprisionado, es mucho más conducente hacer lo que en economía llamamos la extracción del excedente del consumidor. O sea, ¿cuántos años fuimos el país más caro en telecomunicaciones de la OECD y uno de los más caros del mundo? Hoy estamos ya en rangos competitivos después de la reforma de telecomunicaciones. Pero fíjate aquí qué interesante. Tú como gente de la ingeniería, yo como gente de economía y hablando de temas legales y regulatorios,
volvemos al tema de la multidisciplinariedad y era una de las preguntas que le planteaban a mi amigo el expositor, a Fernando, el expositor pasado. ¿Solo los ingenieros pueden tener acceso a esto o podemos todos? Hoy esa es una de las maravillas de la tecnología, que son PCS, Personal Communication Systems, son equipamientos que traemos en nuestro bolsillo, la laptop en la mochila, y antes era el telégrafo al que tenías que ir a una oficina, el ferrocarril al que ibas a una estación. Hoy son apropiaciones y aprovechamientos individuales, personales, pero sí necesitamos ya migrar, y eso lo haces mucho tú, y eso lo documentamos nosotros, tú con tu equipo, migrar de ser solo un consumidor, como nos dice YouTube, a un generador de innovación, de creatividad, de productos monetizables y venderlos al mundo. Porque ya son tecnologías muy accesibles y eso te lo escucho y te lo aprendo todo el tiempo. Ya no es el cohete que ya está en la luna, son sistemas muy replicables. China, con su modelo maquilador, lo está avanzando muy rápido. Corea hace 3, 4 décadas que era, y hoy las principales marcas que usamos en muchos artículos son coreanas, y Nokia tiene una topografía agreste y por décadas todos fuimos Finlandia y todos fuimos Nokia, y Japón en la década del 60. O sea, sí hay maneras de aprender y mejorar y avanzar, y ahí nos hemos estancado. Seguimos el modelo maquilador, pero no hemos podido brincar esa frontera. Pues hemos abusado de tu conocimiento, de tu tiempo. Con esto estamos muy agradecidos aquí en el Sinvestap por esta ponencia y por compartirnos tu visión, y Dios mediante esta sea pues la primera de muchas reuniones en las que podamos tratar de cambiar esta realidad de, como dices, desde las diferentes trincheras o disciplinas en las que estamos laborando. Y solo me resta darte las gracias, a menos que, Alain, quieras, hay algunas otras preguntas con las que podamos cerrar. Ok, entonces, te agradecemos enormemente. El agradecido soy yo. Felicidades por este espacio, gracias por la deferencia de invitarme, y repasando el programa, y tuvimos oportunidad de comentarlo desde hace semanas y meses. Felicidades, porque date cuenta cómo en vez de construir un muro de las lamentaciones y venir a quejarnos y tal, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo empujamos la vara hacia arriba? Entonces, muchas felicidades, Sinvestap, muchas felicidades, doctor Ramón Parra, a Alain por toda la articulación, pero sobre todo a todos los amigos que nos acompañan aquí. No me despido, quedamos en comunicación y definitivamente la próxima debe ser presencial. Excelente, contamos con ello. Muchas gracias nuevamente, que pases un excelente día y estamos en contacto. Hasta siempre, gracias. Gracias. A la comunidad que nos sigue, les recuerdo nada más que de acuerdo al programa, estaremos cerrando esta transmisión y comenzaremos de nuevo con un panel a las 4:30 de la tarde. Entonces están invitados para seguir acompañándonos. Gracias a todos por escucharnos, por vernos, y esperamos vernos entonces a las 4:30. Que tengan buena tarde.